Por lo tanto, vamos a ir armando nuestras políticas y procedimientos para la determinación de impuestos sobre la renta. En esta sesión y en este módulo nos vamos a enfocar al impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta y de personas morales, porque personas físicas es otra situación. Personas morales, título 2, que no tributan bajo flujo de efectivo, ¿de acuerdo? Y entonces empezamos con el artículo 14. Fíjate, primero debo establecer mi objetivo. El objetivo es el cumplimiento de la correcta determinación de los pagos provisionales de impuestos sobre la renta. Ese es mi objetivo. Para lograr mi objetivo necesito saber cuáles son las reglas del juego, y esas reglas del juego están en el artículo 14 de renta. Y el artículo 14 de renta nos dice: los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del ejercicio, a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el 17 del mes inmediato posterior a aquel a que corresponde el pago, conforme a las bases que a continuación se señalan. Yo sé que has hecho muchos cálculos, pero me gustaría saber si todo lo tienes bien documentado, si sabes cuáles son los pasos que hay que seguir, o simplemente nos mandan un formato y llenamos lo que nos aplica según nosotros y ya con eso estamos bien. Por eso es importante, lo vamos a hacer ahorita de manera práctica juntos, en materia impositiva, pero es lo mismo para cualquier área de negocio. Un proceso productivo, un registro incluso de la nómina, el control en una construcción, en todo se puede aplicar estos procedimientos. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo mi objetivo, que es cumplir con la obligación del cálculo y entero del pago provisional de impuestos sobre la renta. Ese es mi objetivo. ¿Qué necesito de base? Pues el artículo 14, que me determina cómo debo calcular el pago provisional de impuestos sobre la renta. Y aquí me establece, y en cada párrafo vamos a encontrar diferentes ideas. Yo te invito a que de una lectura de un artículo tú lo vayas desmenuzando como si fueras a hacer un resumen, para dejar y hacer un papel de trabajo que dé cumplimiento a lo que te pide la ley. Por eso yo te invito a hacer tus propios papeles de trabajo, porque de ahí vas a poder determinar el origen de la información. Luego hay formatos muy bonitos con macros, pero tienen la estructura de una empresa que no tiene tus mismos procedimientos ni tu misma información. Pues es muy importante que tú vayas pudiendo ser independiente al momento de elaborar tus procedimientos de control interno. Aquí hay una idea. Mi objetivo es cumplir con el pago provisional. ¿De acuerdo? Necesito una política. Derivado de este párrafo, y lo importante de leer las leyes es que tú la puedes ir traduciendo para saber cómo vas a cumplir y establecer procedimientos para un cumplimiento. ¿Qué política resulta de la lectura de este primer párrafo? Que la periodicidad del cálculo y entero es mensual. Todos y cada uno de los meses del año debe estar este proceso de generación de información. Una vez al mes y siempre mensual. Eso es importante, determinar la periodicidad. Cada lapso de tiempo, o cada cuánto lapso de tiempo, se va a poder determinar el cálculo. Y dentro de esa política es, oye, tenemos fecha límite de presentación. Día 17 del mes inmediato posterior, dependiendo. Si estás calculando enero, tienes hasta el 17 de febrero para enterarlo. Si estás calculando junio, tienes hasta el 17 de julio para poder presentar tu declaración de pago provisional de impuestos sobre la renta. Pero si cae en viernes o en día inhábil, pues la obligación de cumplimiento es hasta el siguiente día hábil. ¿De acuerdo? Este es muy importante. Estas son tus necesidades, esos son tus objetivos, y al mismo tiempo vamos a tener la forma en cómo vamos a establecer nuestra política. ¿Qué política vamos a imponer? Esta es nuestra obligación, este es nuestro objetivo. Mes con mes debo determinar mi cálculo y pago provisional de impuestos sobre la renta,
y debe estar enterado o presentado a más tardar el 17 del mes de manera general, de manera particular, si cae en día inhábil, el día hábil inmediato o posterior, o ven, ¿se acuerdan que hay una tablita de acuerdo a tu homoclave o tu último dígito de tu RFC para poder determinar si se amplían los plazos, ¿no? Creo que alguien le llamó el horóscopo fiscal. ¿Por qué horóscopo? No lo sé. A lo mejor por la fecha. Pero bueno, pues la regla general y ya tenemos reglas particulares, ¿no? Entonces, en este mundo de información, ¿cuál va a ser tu política para cumplir? Tu objetivo es cumplir con la presentación de información en tiempo y forma de el impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? Mi política es cómo voy a cumplir yo esta obligación, es tener la determinación del pago provisional el día 10 de cada mes. Si es inhábil, si el día 10, los primeros 10 días debes tener el cálculo. ¿Por qué? Pero tengo que presentar hasta el 17. 17. Ok, pero ese es el límite. ¿Y por qué vamos a llegar al límite? Ni modo que el mismo día 17 le digas al dueño, tiene tanto para pagar impuestos. ¿Qué riesgo corres que no haya recursos y no se entere el impuesto? ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Una sanción vía interés, vía interés que son los recargos, la actualización, sanciones y cualquier otro tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Tiene que ser entonces días antes para que yo tenga tiempo de respuesta. Tú lo calculas el día 10 para que yo tenga por lo menos una semana, tener por lo menos una semana para efectos de determinar que se cumpla con el tiempo necesario para poder tener recursos, que es importante. ¿De acuerdo? Entonces, tu política va a ser que tengas el cálculo los primeros 10 días del mes. ¿De acuerdo? Eso es lo importante que tú establezcas y se debe cumplir. Incluso ahora como los bancos, ¿no? Los bancos dicen, oye, si cae en día eh, inhábil, el día 10, pues entonces tiene que ser antes para tenerte incluso este fin de semana, ¿no? Por eso es muy importante que lo tengamos en mente. Esa es tu política. ¿Cuándo vas a tener el cálculo? Para efectos de pasarle a la administración tesorería, ¿cuántos recursos se requieren? ¿De acuerdo? En materia del pago provisional, nos dice, a ver, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿Qué es lo que debes determinar para el cálculo del pago de impuesto? Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses, por el que se hubiera o debió haberse presentado la declaración. Fíjate, dicen, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿Cómo calculo el pago provisional? Conforme a lo que a continuación se señala. Ya vamos a empezar con los pasos, los procedimientos. Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiera o debió haberse presentado declaración. Lo primero, calcula el coeficiente de utilidad. Eso es lo que debes calcular. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a hacer nuestro procedimiento. ¿De acuerdo? Procedimiento para la determinación del pago provisional de impuesto sobre la renta. Por esto decía, vamos a ir haciendo poco a poco y eso te va a servir. Uno, para establecer tus procedimientos y dos, para ir entendiendo cómo se va determinando esto y no dependas de un formato que alguien hizo y que tal vez lo hizo mal. Y si se te descompone, se te descuadra por algo, sepas en dónde arreglarlo, dónde corregirlo. ¿De acuerdo?
Muy bien. Entonces tenemos procedimiento para la determinación del pago provisional de impuesto sobre la renta. Nos dice primero, debes determinar coeficiente de utilidad. Ese es el primer paso. Primero, sí se ve el PowerPoint, ¿verdad? Vamos a estar combinando PowerPoint con la hoja de Excel. Perfecto. Entonces, dice, se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses. Y esto es muy importante, coeficiente de utilidad del último ejercicio de 12 meses. Y hay algo que no me gusta en las leyes, y creo que tampoco en las normas. Yo creo que también voy a hacer mis procedimientos de control interno para el cumplimiento de las normas de información financiera, es que todo lo traen revuelto. Por más que se quiera llevar una cronología, todo está revuelto. Porque cuando yo empiezo a ver tus pagos provisionales, empiezas con ingresos nominales, no con el coeficiente. Entonces, imagínate el desorden que traen. Entonces, vamos a ponerle un poco de orden. Dice, para tu pago provisional, fracción uno, debes determinar tu coeficiente de utilidad del último ejercicio de 12 meses. ¿De acuerdo? Ese sería el primer paso. Bueno, sigamos con el artículo 14. Y por eso digo, oye, ¿y qué pasa si no resulta coeficiente de utilidad en el último ejercicio? Vamos a ver, determinado el coeficiente de utilidad, y todavía no sé cómo se determina el coeficiente, porque es lo que me determina. Ah, aquí está. Aquí está, lo tengo en la pantalla, déjenme señalarlo. Se calculará el coeficiente. Para este efecto, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente se dividirá entre los ingresos nominales. Aquí viene la forma de calcularlo en este primer párrafo de la fracción uno del artículo 14 de renta. Primero me dice coeficiente de utilidad de los últimos ejercicios de 12 meses. ¿De acuerdo? Y el cálculo es, y aquí ya vamos a empezar con nuestro papel de trabajo y es nuestro procedimiento número 2. Vamos a determinar el coeficiente de utilidad. Primero, necesito determinar el coeficiente de utilidad. ¿De acuerdo? Y ante eso, acuérdate que estamos diseñando nuestros procedimientos para el cálculo de pagos provisionales y ver que todo esté bien. Determinar coeficiente de utilidad del último ejercicio de 12 meses. Clave, 12 meses. Esto es algo importante. Y nos dice la ley, cuando en el último ejercicio de 12 meses no resulta, perdón, me falta determinar cómo se calcula. Ustedes disculpen, lo estábamos viendo y no lo puse. Entonces necesitamos de los ingresos nominales, porque dice el coeficiente de utilidad va a ser los ingresos nominales, perdón, hoy otra vez. Déjenme ir acá. Ok, nos dice la utilidad fiscal del ejercicio, de acuerdo que estamos hablando del ejercicio anterior, ¿no? La utilidad fiscal. En este caso vamos a determinar el coeficiente de utilidad del 2023, el que vamos a usar durante 2023. Pues aquí vamos a empezar a poner datos para cumplir con el procedimiento. Y eso, ponemos procedimiento y de una vez, si te parece bien, vamos poniendo el cumplimiento de ese, ¿no? ¿Cuál es el ejercicio de cálculo de pagos provisionales? En este caso va a ser 2023. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces yo necesito el coeficiente de utilidad.
¿Con cifras de qué año? Con cifras del 2022, porque dice el último ejercicio. ¿De acuerdo? Aquí vamos a poniendo los procedimientos y al momento de ir haciendo tus procedimientos, tú mismo vas diseñando tu papel de trabajo siguiendo la ley. ¿De acuerdo? En este caso, recuerda, estamos determinando el pago provisional de impuestos sobre la renta de acuerdo al artículo 14 de la ley de impuestos sobre la renta. Coeficiente de utilidad del 22. Oye, ¿y cómo se calcula? Vamos a tomar los ingresos nominales. Este va a ser tu procedimiento, ¿no? Tomar los ingresos nominales y dividirlos entre la... ¿Qué puse? No, lo estoy poniendo al revés otra vez. Tomar la utilidad fiscal. Ay, caramba. Y dividir entre ingresos nominales. ¿De acuerdo? Ese va a ser mi procedimiento para poder determinar el coeficiente de utilidad. Ese sería el procedimiento o paso número 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces desde ahí mismo tú puedes hacer, estás haciendo tus procedimientos y el ejemplo. Esa es mi recomendación para que quede gráficamente establecido, ¿no? Entonces pongo utilidad fiscal y voy a incluir ingresos nominales. Y esto lo vamos haciendo, lo vamos a ir complementando poco a poco. Primero vamos entendiendo cómo lo dice la ley y después vamos a estructurar la forma. ¿De acuerdo? Utilidad fiscal. Bueno, no sé por qué escribo utilidad de esta forma, ¿eh? Ya van 3 veces. Utilidad fiscal. Si estoy determinando el coeficiente con cifras 2022, tengo que ir a tomar la utilidad fiscal de 2022. ¿De dónde voy a obtener la utilidad fiscal? Y le vas a poner el procedimiento, aunque sea poco ortodoxo, yo ya me la sé, esto es para que te sirva de reforzar. La utilidad fiscal la vamos a tomar de la declaración anual del 2022. Y voy a poner última complementaria, porque en el 2022 yo creo que varios van a presentar complementaria, porque los estados financieros como que no quedaron muy bien y lo mandamos nada más por cumplir en tiempos, pero necesitamos presentar una complementaria. ¿De acuerdo? Tomar de la declaración anual del 2022 de la última complementaria. Lo mismo los ingresos nominales. Esa es mi fuente de información. Ese es el origen. ¿De acuerdo? Oye, ¿qué pasa si dices, ok, yo tengo una utilidad fiscal, me voy a mi declaración y resulta que hay pérdida? Aquí pondríamos, oye, ¿qué pasa si hay pérdida? Es decir, no hay coeficiente del año anterior. ¿Qué pasa si hay pérdida en el ejercicio anterior? Por lo tanto, no hay coeficiente. Porque a mí me dice, determina el coeficiente, la utilidad fiscal entre ingresos nominales. Y si en lugar de utilidad tengo pérdida, ¿qué hago? Y entonces nos vamos al procedimiento o paso número 3 en mi política.
¿Qué dice la ley? En este caso, cuando no puedo cumplir con esto, hay pérdida, no tengo utilidad fiscal y por ende, al no tener utilidad le pongo cero. Entre ingresos nominales me paga de cero, no hay coeficiente. ¿Qué voy a hacer? Y entonces nos regresamos al artículo 14 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Cuando en el último ejercicio, y si te das cuenta no va en orden cronológico, por eso odio las leyes, ¿no? Cuando en el último ejercicio de 12 meses no resulte coeficiente de utilidad conforme a lo dispuesto en esta fracción, se aplicará el correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se tenga dicho coeficiente. Me voy hacia atrás. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es tu siguiente procedimiento? Vámonos hacia atrás, porque he visto que gente que les da el template, llénalo. Ah, tengo pérdida fiscal, no hay coeficiente. Vámonos, ya acabé. No, espérame. Por eso es muy importante tener, lo que estamos ahorita haciendo es diseñar el control interno para la determinación de pagos provisionales. ¿De acuerdo? Dice, bueno, ok, entonces vamos a aplicar el correspondiente del último ejercicio de 12 meses. Me voy hacia atrás, pero ¿hasta cuándo? Y nos dice el cuarto párrafo, fracción 1 del artículo 14 de renta, que tenemos un tope, sin que ese ejercicio sea anterior en más de 5 años. En más de 5 años. Por lo tanto, mi procedimiento va a ser, ok, vamos a ponerlo en el paso 3. Si yo tengo del 2022, cifras 2022, utilidad fiscal, ingresos nominales. Y tengo el coeficiente de utilidad. Muy bien. Si yo tuviera una utilidad fiscal de 150,000, ingresos nominales 1,500,000. No, te digo, siempre me sobran ceros. ¿Por qué no lo sé? ¿Cuál sería el coeficiente de utilidad? El coeficiente de utilidad sería de 0,10 o del 10% para aplicar en los cálculos del 2023. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué hubiera ocurrido si en ese mismo 2022, en lugar de tener una utilidad, tengo una pérdida? Yo te pongo una utilidad negativa, ¿no? Para efectos prácticos, la utilidad negativa es mi pérdida. El coeficiente de utilidad sería de 0. Entonces, ¿qué te dice? Ok, me tengo que ir hacia el siguiente ejercicio. Vámonos con cifras 2021. Y en el 2021 tengo 2 millones de ingresos nominales y una pérdida de 250. Ay, no, yo siempre me sobra un cero. Vuelvo a tener pérdida. Mi coeficiente sigue siendo 0. Y me voy a ir hacia atrás. Ok, ya voy 2 años hacia atrás, ¿no? Entonces voy a estar calculando el pago provisional del 2023, 2022, 2021, me voy hacia atrás, vuelvo a tener 2020. Por eso es importante que tengan todas las declaraciones bien resguardadas.
Yo sé que la pueden bajar de la página del SAT, pero a veces trae problemas la página y no la pueden bajar cuando les surge. Y ahora traen una pérdida de 2,5 millones. Sigo teniendo pérdida, coeficiente cero. ¿Hasta qué ejercicio me tengo que ir? Me dice 5 ejercicios. Cifras 2022 es el ejercicio 1. Con cifras 2021 es el ejercicio 2. Con cifras 2020 es el ejercicio 3. Incluso estos deberían tenerlo ya por default como política de procedimiento para cuando llegue nueva gente a trabajar ya sepa cómo calcularlo. Vámonos al siguiente ejercicio, que sería en este caso el ejercicio número 4, que nos vamos yendo hacia atrás en el tiempo, sería 2019. En el 2019, vuelvo a tener pérdida. Los coeficientes 0. Y vamos hacia la última esperanza. ¿Qué pasa si en el ejercicio 5, que viene siendo 2018, tengo pérdida? Pues, ¿qué crees? 2018, 19, 20, 21, 22 pura pérdida, en 23 no habría determinación de coeficiente de utilidad y por ende no había un impuesto sobre la renta a pagar. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre si en el ejercicio 2018, como un supuesto diferente, tenemos que ahora sí hay utilidad? En este caso, ahora sí tengo coeficiente de utilidad. Y aunque voy a hacer pagos provisionales del 2023, estoy tomando cifras del 2018. Hasta 5 años hacia atrás para poder determinar el coeficiente de utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, tu coeficiente de utilidad, esto lo voy a pasar, voy a incluir acá. Ay, como odio tener tantas cosas en la pantalla con esto del Zoom. Yo te recomiendo, para hacerlo más eficiente y práctico, que vayas poniendo tu procedimiento y al mismo tiempo vayas poniendo un ejemplo para que sirva de guía para los que van aprendiendo, ¿no? Incluso yo cada vez que hago uno de estos procedimientos, voy aprendiendo y voy tratando de entender y voy tratando de hacer ejemplo numérico. Te puede servir también como repaso, ¿no? Dice, bueno, ¿qué pasa si hay pérdida coeficiente? Tomar cifras de hasta 5 ejercicios anteriores. ¿De acuerdo? Entonces el ejemplo, vamos a poner el ejemplo 1. Yo me fui hasta el año, bueno, en el ejemplo 1 no hay coeficiente de utilidad. 2000, pérdida. Esto lo voy a poner acá arribita mejor. Es cuando tengo utilidad en el ejercicio anterior, ¿no? Cifra 2022. Ok, así es como determino con cifras 2022 mi coeficiente de utilidad para 2023. Oye, ¿y qué pasa si no hay, que si hay pérdida y por ende no hay coeficiente? Entonces sigue el siguiente procedimiento. Incluso lo puedes hacer como tu árbol de decisiones, ¿no?
tomar cifras de hasta 5 ejercicios anteriores. El ejemplo 1, tomo 1, pérdida. Año 2, pérdida. Año 3, pérdida. Año 4, pérdida. Año 5, pérdida. Entonces mi coeficiente de utilidad para 2023 es de 0. Y caemos en este supuesto. Ahora vamos con el ejemplo 2. Vamos a poner ejemplo 2. Y te digo, estamos diseñando los procedimientos, las políticas, el control interno con ejemplos para que pueda ser más entendible. Ejercicio 1, pérdida, coeficiente 0. Ejercicio 3 hacia atrás, pérdida con coeficiente 0. Ejercicio 4 con pérdida con coeficiente de 0. Y el último, si hubo utilidad, entonces el coeficiente de utilidad para 2023, en este ejemplo número 2, es de 0.04. Este es el coeficiente que voy a determinar. Y esto es lo que vas a mostrar en tus papeles de trabajo, pero ya tienes el origen, que es el artículo 14, y tus procedimientos para determinar el pago provisional de impuestos sobre la renta, de acuerdo a lo que establece la propia ley. Vamos a regresar a la ley. Eso es si no hay coeficiente de utilidad, eso es lo que debo hacer. Ok, ¿qué más tengo que hacer en mis procedimientos? Bueno, la determinación del coeficiente de utilidad, como decíamos, la utilidad fiscal entre los ingresos nominales. Oye, ¿qué pasa? ¿Hay algo específico en sociedades cooperativas de producción, sociedad civil y asociación civil que me afecte al cálculo del pago provisional? Me dice el segundo párrafo de la fracción 1 del artículo 14. Las personas morales que distribuyen anticipos o rendimientos en los términos del artículo, la fracción 2, perdón, del artículo 94 de esta ley, el artículo 94 de la ley es donde se determinan los asimilados a salarios. Y la fracción 2 de los asimilados a salarios habla sobre los anticipos o rendimientos, o como lo hemos conocido como remanente distribuible. Eso aplica al título tercero y no al segundo, qué chistoso. Eso, la fracción 2 se refiere a sociedades cooperativas de producción, sociedad civil y asociación civil. Los miembros o socios que formen parte o asociados que formen parte de estas entidades y que perciban anticipos o rendimientos de manera mensual, ellos van a tener un caso especial en la determinación del coeficiente de utilidad. Recuerda, seguimos en el procedimiento de determinación del coeficiente de utilidad, pero hay diferentes variantes que debes ir considerando. Muy bien, entonces vamos a poner en el procedimiento, creo que ya vamos en el paso número 4. Procedimiento 4. Con negrita para que resalte. Si el contribuyente es una sociedad cooperativa de producción, una sociedad civil o una asociación civil, nos dice, adicionarán a la utilidad fiscal. Entonces, esto aplica a este tipo de contribuyentes. Vamos a poner la utilidad fiscal. La utilidad fiscal, adicionarán a la utilidad fiscal el monto de anticipos y rendimientos, que en su caso hubieran distribuido a sus miembros en los términos de la fracción mencionada, fracción 2, artículo 94, en el ejercicio por el que se calcule el coeficiente, es decir, del ejercicio anterior. Pues a la utilidad fiscal del 2022 le vamos a adicionar lo que dice la ley,
Le vamos a sumar anticipos o remanentes distribuidos en 2022. ¿De acuerdo? Y eso te va a dar un resultado. Vamos a ponerle aquí números. Suponiendo que la utilidad fiscal del 22 sean 158,000 pesos.